A ver las oraciones subordinadas. ¿Qué significa subordinación? Que la oración es una estructura que tiene una proposición que depende de una oración principal. Por ejemplo, veamos esto. Lo primero que tenemos que hacer es marcar los verbos. Creo que no tenemos posibilidades. El otro verbo tenemos. Nos damos cuenta que hay proposición porque están introducidas por un nexo, en este caso que, y a partir de ese nexo abrimos el paréntesis y en este caso lo cerramos al final. Entonces tenemos el verbo principal y el verbo de la proposición. Vamos al verbo principal y le vamos a preguntar por el sujeto. ¿Quién creo que yo no tenemos posibilidades? O sea, yo creo. El sujeto es tácito, es primera persona y todo es predicado verbal simple. La proposición incluida. Vamos a analizar la proposición, que es esta y se analiza como una oración simple. En este caso, como modifica al verbo, está introducido por un que anunciativo y no tiene función y lo cerramos. Entonces le preguntamos al verbo principal, al verbo de la proposición por el sujeto, no tenemos posibilidades. ¿Quiénes no tenemos posibilidades? Ellos, sujeto tácito, o sea nosotros, perdón, todo queda predicado verbal simple. El no es circunstancial de modo y posibilidades. ¿Qué cosa? No tenemos posibilidades. Este es el objeto directo, donde posibilidades se no. Esta es una proposición subordinada porque depende, toda esta estructura depende de la oración principal. Vamos a otro ejemplo. Que hayas llegado tarde le ha sentado mal. Vamos a marcar los verbos. Hayas llegado, tiempo compuesto. Ha sentado, tiempo compuesto. ¿Cuál de los dos verbos es el principal? Ha sentado porque el hayas llegado está precedido por un que. Entonces vamos a abrir un paréntesis y la proposición llega hasta que hayas llegado tarde. Hasta ahí. Vamos al verbo principal, ha sentado, y le preguntamos por el sujeto. ¿Quién le ha sentado mal? Es esto. Es la proposición, está cumpliendo función de sujeto. Lo demás es predicado verbal simple. Donde analizamos el predicado, lee objeto indirecto y sentado es un circunstancial de modo. Vamos a ver la proposición en función de sujeto. El que no tiene función porque es un que anunciativo. Hayas llegado tarde. ¿Quién? Sujeto tácito de la proposición, predicado verbal simple. Y llegado tarde, complemento circunstancial de tiempo. Esta es una proposición subordinada en función de sujeto. Y esta es una proposición, la de arriba, en función de objeto. A eso se refiere la subordinación. Es una estructura que depende de una oración principal. Y se analiza como una oración simple. Tiene todos los elementos. Para que sea proposición tengo que tener un nexo introductorio y un verbo conjugado.